su pyme también debería preocuparse de eso. Antiguamente, ¿Mm? cuando mi mamá trabajaba en McDonald's, McDonald's tenía una como política ¿Ya? con sus empleadores que cuando hacían un buen trabajo se ganaban pines. ¿Ya? Pines, no sé, de Ronald McDonald o de la hamburguesa, la pavita, ¿Ya? y los usaban en la camisa. Ah, y no caían en Ya, uno. mi mamá tenía muchos. Ya, Y después ella estaba aún trabajando en McDonald's y le prohibieron a todos andar con esas cosas en la camisa, sí, pues, porque presentaba un riesgo de que sí, se cayeran y todo eso. sí, así es, tal cual. Ahora, claro, ella no trabajaba en la cocina, ¿o sí? Es que como en el McDonald's todo es rotativo, Total. Ah, ya, pueden ser claro, en peor caja, todavía, cocina. peor todavía. Sí, pues entonces, esas cosas que para uno son súper ridículas, porque uno no lo hace en la casa. No se saca la argolla de casada cuando va a cocinar. Eh, pero en la industria donde tú haces esto y tienes la responsabilidad de alimentar a desconocidos, eh, tienes que preocuparte, pues, y si tú vas a poner tu pyme y un restaurante, una cafetería, lo que sea, eh, o sea, lo siento, pero no piercing, no se puede, pues se cae el piercing, imagínate que has encontrado un piercing de lengua en tu hamburguesa, en tu ensalada, no, qué mal. O sea, se rompió toda la inocuidad de ese alimento. Yo no soy tan asquienta, pero por ejemplo los pelos siempre son algo de lo que hay que preocuparse. La cofia es súper importante y bien puesta, pues chiquillo, he visto cofias puestas como en la mitad de la cabeza, con toda la chasquilla al aire. Eh, y sí, es una lata porque de repente uno tiene su estilo, su peinado, todo lo que quiera, su color de pelo, sus aros maravillosos, pero no se pueden usar. Pues el trabajo es así nomás. Después cuando salga se pone lo que quiera, pero en el trabajo no se puede. Los químicos ya hemos hablado harto de ellos, pero estos son los más invisibles. Y me voy a detener un poquito en los antibióticos después cuando los describamos. Y los radiológicos, la verdad es que esto es algo más nuevo, es algo que está apareciendo ahora último, porque en muchas industrias están tratando los alimentos con distintas eh, longitudes de onda de radiación. Puede ser en el rango visible o en el rango superior, microondas, ondas de radio o en ondas gamas, etc. Y estos pueden afectar las ondas más de menor longitud, rompen enlaces, entonces hay que asegurarte que ese alimento después no tenga algún efecto en el consumidor, ¿ya? Entonces, si tú haces un proceso de radiación a tu alimento, se tiene que informar y rotular. Entonces, la determinación del riesgo lo van a ver con Cecilia, pero es para que entiendan por qué les definí todo esto. Tiene varias etapas. Eh, Tienen que identificar los peligros. Nosotros vamos a hacer esto en el taller. En su proceso van a identificar los peligros asociados a su cadena productiva. Van a caracterizar ese peligro, si es biológico, químico y qué características tiene. Por ejemplo, si es biológico, si es ciprófilo o mesófilo, o sea, vive a temperatura de entre 25 y 30 o entre 4 y 10, a qué es susceptible, etcétera. Después se determina la exposición y esto tiene que ver con el riesgo. Entonces tú empiezas a evaluar qué tan abundante es, cuáles son las matrices, de dónde viene, eh, qué tanto va a crecer, dependiendo del periodo y del tiempo que tú te demores en la producción. Y después viene la caracterización del riesgo, que todos en su conjunto, estos 4 puntos, son el input para hacer un hazard. Ahora, esto que está acá abajo, este cuadro celeste, es un informe de la EFSA o de la Organización Mundial de la Salud del 2015, donde por un periodo más o menos largo, ellos estimaron el impacto de las enfermedades transmitidas por alimentos en la población. Y miren, los números son igual importantes. Afectan a 1 de cada 10 personas, con un resultado de 420.000 muertes a nivel mundial, y uno de esos 3 es un niño.
esto que está acá es súper importante, porque si ustedes llegan a trabajar en políticas públicas, es cómo se está manejando ahora el impacto que tienen las enfermedades en la población. Ya no se mide el número de muertes, sobre todo en los asociados a alimentos, porque no toda la gente muere, sino que se mide en años de vida saludable. Y esto es el tiempo que tú pierdes por estar enfermo, yendo al médico, hospitalizado o con licencia, y por lo tanto dejas de hacer tus actividades cotidianas, dejas de producir en la industria y dejas de consumir, por ejemplo, en un restaurante, en un café o en un gimnasio. Y el impacto de esto, lo interesante de esto es que considera todos esos factores. A ti como un ente global, con todos tus hobbies y toda tu máquina productiva, y no solamente como una vida que es un número nada más. Entonces, miren, el impacto es gigantesco, ¿ya? Así que no es algo que sea poco abundante, que esté controlado y que deje de ser relevante para las políticas públicas. De hecho, ahora, no sé si, ¿dónde ven las noticias? Yo las veo en el CNN, y en el CNN ahora hay una cápsula que sale cada 1 hora o 2 horas sobre coronavirus y alimentos. Y habla de cómo desinfectarlo, habla de la gotita de cloro, de estos desinfectantes de hortaliza, y que en realidad tú deberías desinfectar todo para evitar la entrada del virus a tu hogar. Más números. Disculpa, es que no me queda claro lo de que se mida en disminución de días de vida. Sí, mira, considera, es súper difícil de medir porque en el fondo tienes que tener un muy buen captura de datos, pero no mira los vivos, ni los muertos, ni los hospitalizados, sino que considera cada persona que fue diagnosticado y la licencia médica asociada. Si tú vas al médico porque tienes una indigestión, tú a lo mejor no vas a ser de los 420.000 muertos, pero sí vas a tener 3 días de licencia. En esos 3 días, si lo cuantificamos en días de vida saludable, tienes 3 menos. ¿Por qué? Porque esos 3 estuviste en tu casa, no pudiste salir, no pudiste producir, porque estás en tu casa, no estás trabajando, y no pudiste consumir lo que al mercado global le interesa. Entonces lo miden en como los días de licencia que tiene toda la gente por enfermedades transmitidas de alimentos. Lo que te va a dar es un indicativo, lo que tú dejaste de aportar al sistema global. ¿Se entiende más? ¿Sí? Sí, ahora lo entendí mejor. Estos son datos nada más para rellenar un poco, no hay tiempo para rellenar porque estoy un poco corta de tiempo. Todavía hay carencia de llegada de los alimentos a todo el mundo, todavía hay deficiencia alimentaria, a pesar de que en otros países se pierde, todavía hay muchas diarreas a nivel mundial, y casi todos ellos son causados por agentes biológicos, o sea, algo que en teoría ya a esta altura sabemos y tenemos controlado, por lo menos las bacterias, todavía sigue siendo un gran dolor de cabeza. Las diarreas están causadas por los alimentos y son causadas por agentes biológicos asociados a estos alimentos. O sea, hay harto que trabajar. En países en desarrollo, la diarrea infantil es uno de los mayores problemas de salud pública. En países en desarrollo quiere decir subdesarrollado, así duro. En la India, muchos niños mueren por una indigestión causada por un microorganismo. Y muchos quedan, como les decía, quedan ciegos por deficiencias nutricionales, por lo tanto los alimentos siguen siendo de gran impacto en la población. No sé si han escuchado hablar del beriberi, ¿no? No sé si en historia, yo pienso que las materias se deberían pasar en forma integral, ¿eh? Deberían historia y biología y todo estar juntos, pero bueno. Cuando les pasaron la conquista, el descubrimiento de América, una de las cosas que siempre cuentan es que estaban a punto de tirarse de motín contra Cristóbal Colón, ¿cierto? Y una de las razones o una causa de este largo viaje que tuvieron fueron como no sé si 2 o 3 meses, es que
hubo un brote de beriberi, y beriberi es una enfermedad que parte con la caída de los dientes, una inflamación de las encías, y en realidad de todas las mucosas, y que después puede llevar a otro tipo de complicaciones. Y esto es por deficiencia en vitamina C. Y esto ocurre porque en un viaje en barco no podéis llevar naranja, no podéis llevar tanta vitamina C. Entonces, para que vean que eso todavía, imagínense, deficiencia en vitamina A produce ceguera en niños, deficiencia en vitamina C genera beriberi. Estamos hablando de 3 meses nomás, de gente que está en una condición nutricional paupérrima, igual, pues si los marinos que venían no era gente que estuviera en su mejor momento. Y 3 meses bastan para que haya un impacto importante en su salud. Entonces, todavía es muy importante tener una dieta equilibrada. Peligro biológico, este es solo un resumen, está este gráfico de acá, lo saqué de la FDA, donde sale una lista de los top 5, 1, 2, 3, 4, no sé cuántos. Más importante, y en primer lugar aparece un virus, no es una bacteria, en que si ustedes se fijan, el porcentaje de muerte es muy bajito, pero el porcentaje de casos es muy alto. Este virus se denomina el virus de los cruceros, está asociado a aguas y alimentos contaminados, sobre todo los alimentos cuarta gama o ready to eat, los que uno debería abrir y comer directamente y que son hortalizas, por ejemplo, estas ensaladas que vienen listas. Nosotros no tenemos la cultura de abrir la ensalada, echarle limón y comerla, como que uno igual le echa una lavadita, pero en Europa y en Estados Unidos eso se consume un montón. Igual aquí, no sé si han visto ahí en Ecuador, cuando uno cruza la calle que venden esos frasquitos de fruta con el tenedorcito arriba, ese vendría siendo un ready to eat, o un cuarta gama, un alimento listo para consumir. No sé si cumple con todo, pero en ese tipo de alimentos el norovirus es súper importante. Todos estos son transmitidos por ruta oral fecal, excepto quizás Staphylococcus aureus, que es por la piel. Y causa muchos casos. Cuando hay un caso en un crucero, produce vómito y diarrea tan explosiva con una liberación de partículas virales tan alta que al final termina todo el barco infectado y se tienen que devolver a puerto. Así que es como el típico causante de brote en los cruceros. Bueno, tenemos virus, bacterias y parásitos, y hablamos de ello. Peligros químicos, voy rapidito porque estoy un poco atrasada. Son sustancias indeseables presentes en los alimentos, y esto hay múltiples tipos de amenazas químicas. Pueden ser los tratamientos que se le hacen a los animales, por ejemplo, los antibióticos, pueden ser los herbicidas, los plaguicidas para matar roedores, por ejemplo, incluso pueden ser los preservantes que se agregan a los alimentos. Esta es una amenaza ya más antigua, que son los bifenoles policlorados, que eran parte de las conservas. Las antiguas ahora tienen este recubrimiento. Este tipo de latas son más nuevos, los antiguos no eran así, era la latita nomás, y en parte del sello de la lata podía tener plomo. Y esto a la larga fue provocando una serie de cuadros clínicos, y ahora se cambió la composición de las latas. Antes, de hecho, se evitaba que las latas estuvieran abolladas, como que se rompe este sello que tienen por dentro, que evita que la lata esté en contacto con el alimento directo. Este sello hace una barrera. No sé si ahora se usan tanto, la verdad es que entró fuerte el Tetra Pak y la lata quedó como desplazada, excepto quizás hasta ahora y después de la crisis social, como que la gente que quería almacenar alimentos, es mucho más fácil almacenar latas que Tetra Pak, que tienen que ponerlo, bueno, se puede dejar a temperatura ambiente, pero como que, no sé, yo las dejo en el refrigerador, me da susto dejarlas mucho rato a temperatura ambiente. Y las conservas duran mucho más. En caso de guerra, o que estuvieran, no sé, por los gringos cuando tenían estos refugios antibombas, puras conservas, ¿ya? Si no va a haber luz, pues no podéis tener un refrigerador allá. Pero para que vean que a medida que se va
levantando información y se tiene más conocimiento, la industria de los alimentos tiene que adoptar nuevas medidas e ir cambiando y evolucionando sus envases y sus formas